Sarra y la conexión con la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat y la conexión con Sarra. De eso voy a hablar en el video de hoy. Voy a hablarte de mi experiencia personal, de cómo yo descubrí todos estos datos, cómo fue mi viaje a Montserrat y cómo fue que conecté con todo ello. Hay muchísimo en ese viaje y mucho que no te voy a alcanzar a contar, pues hay cada detalle de conexión que es súper bello y súper interesante. Aquí nos vamos a concentrar en cómo Sarra es la Virgen de Montserrat y la Virgen de Montserrat conectada a Sudamérica, mirando a Sudamérica. Es muy interesante todo el video de hoy. Antes te invito a comentar aquí. Me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Tu corazón se abre, recibe lo que necesita y te vas a sorprender cómo eso va a ayudar muchísimo a tu crecimiento y a tu camino personal de crecimiento y evolución de conciencia. Suscríbete al canal si te gustan todos estos temas y así nos apoyas y conectas con todo este movimiento hacia impulsar una humanidad con corazones conscientes que caminan la evolución de conciencia y la espiritualidad de manera práctica, siendo lo que somos, con total conciencia de caminar desde el corazón. Quédate hasta el final de este video. Bienvenidos corazones conscientes, ¿cómo están? Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría, del programa Conexión con el Corazón Diamante, y hoy voy a conversarte acerca nuevamente de la guardiana de la nueva humanidad, Sarra, y vamos a conectar principalmente con cuál es su conexión con Montserrat, la Virgen que está en Montserrat, Barcelona, que es una Virgen negra, a la cual también le llaman la Moreneta, y te voy a hablar de ella y te voy a contar principalmente cuál ha sido mi experiencia con esto, pues aquí hay todo un descubrimiento para mí. En el año 2022 fui de viaje a Francia y dentro de todo ese viaje terminé mi viaje en Montserrat. Quisimos estar dentro mismo, quedarnos 2 noches ahí en Montserrat para aprovechar muy bien la estadía, pues yo necesitaba tener la conexión con esta Virgen negra, a la cual ya estaba teniendo claridades y ya estaba recibiendo la claridad de que se trataba en origen de Sarra. ¿Y por qué era tan importante? Porque es donde esta Virgen es venerada y bueno, para muchos, por supuesto, la Iglesia Católica es la Virgen María con Jesús en su regazo. Para muchos que están en el levantamiento de la información de María Magdalena, es María Magdalena con su hija. Y bueno, para aquellos que ya estamos, como yo, que estoy en todo el tránsito de develar las huellas de Sarra, me muestran la claridad de que ella es Sarra y principalmente está dada por la esfera que tiene en su mano. Ahí hay una conexión que es súper importante, que me entregan los guías cuando yo estoy conectando con toda esta información. A María Magdalena la vamos a reconocer porque va a sostener un piño que representa toda la conexión y la expansión de la conciencia a través de la glándula pineal también, y la esfera, que es la que sostiene Sarra, que es cuando ya estamos en la expansión de la conciencia, en la esfera de la conciencia, que representa el mundo y el universo y los multiversos en su totalidad. Entonces, conectar con Montserrat es toda una posibilidad realmente preciosa. Cuando estuvimos allá, nuestra intención era quedarnos para sentir el lugar, para conectar con todo lo que esto implicaba. Y una de las cosas maravillosas que tuve oportunidad de percibir es esa sensación de a dónde y cómo es que está conectada esta montaña sagrada, que es una montaña sagrada ahí en Montserrat, cómo está conectado todo esto. Una de nuestras primeras excursiones fue subir precisamente a través del funicular arriba a la montaña que resguarda toda esta lugar sagrado donde está la Virgen de Montserrat, y cuando conectamos con todo ello, fue muy, muy poderoso comprender que todo esto que estaban, porque conecté con
montañas estos son como unas montañas como si fueran de roca potentes, y de pronto cuando estoy arriba en la montaña conecto con la energía de esos como picos que se levantan y conecto con la energía precisa de Jesús, María Magdalena y Sarra, y siento toda su energía y dije, wow. En esta montaña está manifestada la energía de Jesús, María Magdalena y Sarra. Y fue muy, muy potente cómo eso nos conecta, porque en ese minuto yo dije, y están en un orden que no está mirando hacia abajo, sino que hacia abajo donde estaba el templo, sino que estaba mirando mirando hacia el otro lado. Entonces, en ese momento fue así como, están mirando hacia el otro lado. Y cuando tengo ahí una compañera de viaje que es maravillosa con el Google Earth, entonces empezamos a mirar el Google Earth para ver hacia dónde estas montañas estaban dirigiendo su mirada. Porque si al yo conectar con tres manifestaciones y yo miro el orden de la manifestación Jesús, María Magdalena, Sarra, y si están en el orden correcto de la energía, y si Jesús está a la derecha de María Magdalena y Sarra ahí por delante, entonces están mirando hacia allá. Y si están mirando hacia allá porque es el correcto orden de la energía, entonces tuve ahí la claridad de que había algo más allá. ¿Qué es lo que hay más allá? Y bueno, con esta compañera de viaje, Mónica, que le mando un abrazo gigante, empezamos a mirar eso y nos damos cuenta que efectivamente estaban mirando hacia el Atlántico en diagonal, y finalmente se dirigía la mirada de todo ello a Sudamérica. Todavía no conectábamos con la Virgen porque como estábamos todavía temprano, hay filas largas para poder ver a la Virgen, y como nosotros nos quedábamos a dormir esa noche, dijimos, vamos a esperar al último tren cuando se va las últimas personas y solamente se quedan los que duermen en el lugar para ir a visitar a la Virgen. Y cuando visitamos a la Virgen, para mí es súper potente el conectar con todo el templo, todo lo que implica. Hay un lugar que es maravilloso, que es como una antesala al templo, que es un lugar muy, muy poderoso, que tiene una conexión hacia el centro de la tierra muy fuerte, muy, muy fuerte. Y cuando estoy ahí revisando y conectando con toda la información que hay ahí dentro, una de las cosas, y fíjense en esto, una de las cosas que a mí ya me habían mostrado es que las manifestaciones de la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima son manifestaciones de Sarra. Eso es un dato que nunca había entregado y se los entrego aquí hoy. Y para mí eso es un dato que me van entregando y yo voy conectando con ello. Yo ya conecté, ya sé, Lourdes entonces es una manifestación de Sarra y Fátima también. Y es muy entretenido porque te encuentras en diferentes momentos templos que están relacionados con María Magdalena, con Jesús y María Magdalena o Sarra, y te vas a encontrar con Fátima o con Lourdes. Entonces es curioso que eso esté también ahí manifestado. Hay algo que se está develando. Y cuando estoy en antesala al templo y miro, está manifestada ahí también la Virgen de Lourdes y Fátima, únicas manifestaciones. Entonces ahí hay muchísima información que está mostrándose. Cuando nos conectamos con Sarra y con todo lo que implica la Virgen de Montserrat en toda su conexión, estamos ahí en una conexión como poderosa, entretenida, para poder sentir todo el lugar. Y en eso, entrando en ese espacio de yo tratando de hacer como un vínculo desde el altar de Montserrat hacia las montañas que ya habíamos conectado en la mañana, por ahí no recuerdo si fue Mónica o alguien más, me dice, Montserrat está mirando hacia Sudamérica. Y claramente era así, nosotros no habíamos entrado al templo, no sabíamos cuál era la disposición que tenía, y cuando nos damos cuenta, por fin entramos al templo, vimos a Montserrat y vimos cómo estaba todo dirigido. Montserrat estaba mirando las montañas, y si Montserrat estaba mirando las montañas, entonces estaba mirando a Sudamérica. Y fue una explosión ahí de corazón, pues efectivamente aquí hay algo más que no nos están contando y que tiene que ver con el por qué Montserrat mira
hacia Sudamérica. ¿Y por qué esto es interesante? Porque yo ya en todo lo que he ido aprendiendo respecto de las iglesias y respecto de los altares y etcétera, ya tenía noción de que muchos de los altares de las iglesias se dirigen principalmente al este. En algún minuto eso también fue interpretado como que se dirigían hacia la Ciudad Santa en Jerusalén, y otros dicen solamente se dirigen hacia el este, que es el nacimiento del sol, el amanecer y etc. Sin embargo, era curioso porque Montserrat no es la única, probablemente, y eso todavía no lo he investigado, pero probablemente no es la única que mira en otra dirección. Lo interesante es que si nosotros colocábamos esta información en la dirección que ella mira, nos encontrábamos con una diagonal que atravesaba el Atlántico y llegaba a Sudamérica. Si nosotros somos más específicos y por ahí nos ponemos mucho más claros en cuál es la orientación, podemos mirar hacia exactamente qué zona de Sudamérica puede estar mirando. Lo interesante es que sí, está mirando a Sudamérica. Sudamérica, que es el espacio, el territorio donde se gesta la nueva humanidad. Territorio que Sarra es guardiana. Entonces es muy interesante empezar a conectar todos estos puntos que nos conectan a Sarra con Montserrat, y Montserrat mirando hacia Sudamérica, donde precisamente es guardiana de la nueva sabiduría que se gesta aquí en esta zona del mundo. Entonces ahí tenemos algo que es re lindo. Para mí ha sido súper hermoso el conectar con toda esta información. Al principio de manera súper tímida, miedosa si quieren, porque es loco conectar con esto. Es algo realmente nuevo, es algo que no está en ninguna parte escrito, entonces no tienes cómo realmente comprobarlo. Y probablemente sí, por alguna razón súper clara, el templo fue construido así, y más allá de la geografía, porque el terreno que tú ves ahí donde está emplazado toda la abadía y todo lo que implica es bastante amplio como para haber decidido poner la iglesia mirando para un lado o mirando para el otro. Por lo tanto, sí hay una razón de ser que no está develada y que podemos ir deduciendo a partir de las conexiones que vamos teniendo. En mi caso personal, tuve una conexión que fue súper mega poderosa con precisamente ese espacio donde está la abadía y donde está el punto central, donde hay una estrella maravillosa. Voy a buscar el video para publicarlo de nuevo en Instagram principalmente, que me permite publicar más fácilmente. Todo lo que fue esa conexión con esa estrella poderosa, porque justo allá abajo de esa montaña hay una conexión muy poderosa con una esfera de conciencia que entra hacia los multiversos. Es una esfera de conciencia que nos permite conectar con todo en el universo y con todo en los multiversos, donde entramos y conectamos. Para mí fue muy poderoso entrar ahí, porque fue conectar con todas mis versiones y con todo lo que estoy realizando desde no solamente esta existencia, sino que de otras existencias, y el porqué de mi labor y el para qué de mi labor con respecto a la conexión con el corazón diamante, con respecto a levantar la energía y la verdad de Sarra, de Sara, la hija de Jesús, y María Magdalena, y cuál es su rol también, no solamente como aquella encarnación en el siglo I, sino que desde lo que es el origen, su origen celestial, cósmico celestial, que nos trae y nos proporciona un montón de sabiduría para este nuevo tiempo. Sarra es la guardiana de la nueva humanidad, y Montserrat es una de las imágenes más claras presentes de su veneración en siglos anteriores. Sarra fue venerada por el pueblo cátaro también, no solo María Magdalena, sino que también Sarra fue venerada por el pueblo cátaro, pues Sarra es la representación del linaje de Jesús y María Magdalena. Entonces tenemos ahí muchísimo que accionar y contar. Algo que a mí me pareció súper interesante, yo no había conectado con Montserrat, pues no conocía a Montserrat, y si era parte de nuestro viaje ir a Barcelona, pues tengo un amigo en Barcelona que me recibió allá junto a mis amigas, así que un besito también para Felipe, que nos recibió allá con el Mati y con Fer, porque era parte del ir y visitar
esta hermosa ciudad también. Y bueno, se nos enciende todo el tema de sí, tenemos que ir a Montserrat y tenemos que quedarnos allá mismo en Montserrat para ver y conectar qué pasa con esa Virgen Negra en particular. No tenía mucha claridad, muchos de los que me comentaban de Montserrat me hablaban de diferentes zonas de la montaña que tienen toda una conexión y muchos de todo lo que implica esta tradición de descubrir y levantar a María Magdalena, muchos me hablaban de Montserrat como María Magdalena. Por lo tanto, yo tenía toda esta inquietud de lo que realmente podía ser, lo que íbamos a sentir en ese minuto. Cuando ya me conecto y puedo subir al altar, que eso es maravilloso de hacer en Montserrat, que puedes realmente... Montserrat es una virgen que no es muy grande y está arriba del altar. Es muy poderoso cuando estás y entras a ese templo, a esta iglesia, a esta abadía, y te paras ahí delante del altar, donde generalmente te encuentras a un Jesús crucificado. Tú miras arriba del altar y está ahí Montserrat, la moreneta, y tienes todo un acceso que puedes ahí acceder a este espacio subiendo unas escaleras para estar ahí delante de ella, así, y mirar cada detalle de esta escultura que fue encontrada en una gruta hace varios años atrás. Y es súper interesante sentir su energía, sentir el cómo está representada. Cuando yo me conecto ahí en ese minuto, para mí ese momento era clave. ¿Por qué? Porque para mí en ese momento es, independientemente de las cosas que yo pudiera pensar, que yo pudiera sentir y etcétera, tenía mucha información. Sin embargo, para mí el percibir la energía de los espacios, de los lugares y de conectar con las cosas, para mí eso es lo clave. Y cuando lo miro, cuando la siento, para mí no hubo dudas. Sí, veo su esfera poderosa y es definitivamente Sarrá. Y cuando conecto con ello, conecté en nuestro paso por Montsegur, donde está exacta la misma figura y fue así una confirmación. Sí, la hija de Jesús y María Magdalena, Sarrá, es la que está representada aquí en esa escultura y que está también en Montsegur, donde fue también venerada en los tiempos de los cátaros. Estamos hablando de un tiempo de los año 1200 por ahí, hay varios años que existe el pueblo cátaro y en el 1300 es que el pueblo cátaro, 1200, 1300 que fueron exterminados. Por lo tanto, estamos hablando que estuvieron como 300 años de existencia aproximadamente, o un poco más quizás, si estoy errando en el número, pero tuvieron unos cientos de años de existencia los cátaros y veneraban a esta figura que es finalmente Sarrá. Entonces es interesante porque estamos hablando del linaje de Jesús y María Magdalena. Hoy se está levantando y hay mucho más información de Jesús y María Magdalena como matrimonio y de a poco se va a ir levantando toda esta información de Sarrá. Para mí es importante entregarles toda esta manifestación que es súper poderosa. Y tengo un dato, que a mí me llena de alegría, me llena de júbilo realmente, porque cuando yo empiezo a investigar un poco más de Montserrat, mucho se habla ahí de cómo se encontró, de la gruta, etc. Sin embargo, a través de los años hay muchos que veneran a la Virgen de Montserrat y muchos que están muy conectados con la verdadera historia de la Virgen de Montserrat. Muchos saben lo que realmente es y muy probablemente es así, y sobre todo en tiempos antiguos. Me enteré que la Virgen de Montserrat estaba aquí en Chile y que la habían traído aquí en Chile. Y quise ir a ver esa figura que fue la primera Virgen traída a Chile por Inés de Suárez, que era una mujer que llegó junto con Pedro de Valdivia, que fueron parte de los conquistadores aquí en esta zona, y la primera virgen que pisó territorio chileno es la Virgen de Montserrat. Saber eso me explotó el corazón, porque fue así como, ¡wow!
¡Qué poderoso! Cuéntenme si en alguno de sus otros países también tienen la presencia de la Virgen de Montserrat y cómo es que la conectan y con dónde está, porque aquí realmente es súper interesante todo lo que ello implica. No tiene un lugar de honor como a mí me gustaría que lo tuviese, porque está en una zona que hoy día el centro de Santiago está con muchas cosas. En la pequeña capilla donde estaba la Virgen, hoy día está expuesta casi a la calle. No es un lugar muy hermoso como para visitar, pero sin embargo es muy poderosa el conectar con ¡wow! La Virgen de Montserrat fue la primera virgen que pisó suelo chileno de la mano de Inés de Suárez, que era devota de ella. Entonces, ¡wow! ¿Cuál es esa conexión? Empecé a investigar un poquito más a Inés de Suárez, por supuesto, y no encontré mucho ahí que hable acerca de la conexión que ella tiene con la Virgen. Sí se habla de mucha devoción con respecto a que era su Virgen y era la Virgen que para ella era importante, y trae esa figura en su viaje y la deja finalmente aquí en Chile. Entonces es muy interesante todo lo que se conecta, porque aquí tenemos ese espacio de conexión entonces con la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat llegó a Chile con la conquista española y se quedó acá para dejarnos una señal de cómo es que la Virgen de Montserrat viaja por sí misma a través de las manos de otros para llegar a todos los territorios que tiene que llegar. Para mí ha sido súper lindo y súper interesante. Cuando he conectado con la Virgen de Montserrat, sé que hay una Virgen de Montserrat en Tucumán, por ejemplo, que es una de las primeras ciudades donde yo entregué el corazón diamante. Se entregó primero aquí en Chile, en Santiago de Chile, a varias personas que empezaron a conectar en el 2014, y el mismo 2014 y 2015 mis primeros viajes fueron a Tucumán, Argentina, y a Ciudad de México. Por lo tanto, es muy interesante que justo donde está también una capilla o algo que la venera sea parte del tránsito que a mí se me conectó en ese momento. Te hablo del 2014 y la Virgen de Montserrat, para mí, en mi conocimiento, llega recién el 2021. Mucho tiempo después, muchísimo tiempo después. Entonces hay toda ahí una historia preciosa. La Virgen de Montserrat entonces tiene una conexión directa con Serrat, y la Montserrat, la moreneta, está mirando a Sudamérica, porque para mí, y eso es, siéntelo tú, como tú lo vayas sintiendo, como siempre digo, no me creas, compruébalo por ti misma, ve que te resuena, ve qué encuentras tú. Para mí es fascinante el conectar con que la Virgen de Montserrat, un templo que ha estado ahí por muchos años, hayan puesto a la moreneta mirando a Sudamérica, y hoy día sabemos que la moreneta es Serrat, y Serrat es la guardiana de la nueva humanidad que tiene su emplazamiento territorial en Sudamérica. Entonces, solamente es conectar puntos. Espero te haya gustado toda esta información de Serrat. Si fue así, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal si es que te gustan todos estos temas de espiritualidad y de conciencia, y de saber cada vez un poquito más de todo lo que participa en nuestro camino hacia la nueva humanidad. Te dejo un abrazo gigante, gracias por llegar hasta el final de este video, y te invito a que sigas con los videos que están aquí. Cualquiera de ellos puede servirte, hay una lista de reproducción también que quizás es la que necesitas. Te veo en esos videos.